Shalom, amado Sahim y Ajayos. Mi nombre es Joseph Ben Abraham, ministrando desde los Estados Unidos de Norteamérica. En este corto estudio quiero hablar sobre las tablas de la ley. Es un estudio que ya había realizado escrituralmente en mi blog. Ahora he decidido grabarlo para explicarlo, ¿verdad?, a aquellas personas que el Señor me dé la oportunidad de compartir este estudio. Eh, ya sea en las redes sociales como Facebook, Google Plus o en el mismo YouTube. Y a la misma vez tenerlo preparado, ¿verdad? Para a veces cuando se me presentan personas y les hablo de este tema, pues tener ya este estudio preparado y referirlos pues a este estudio. Bueno, como les estaba diciendo, este estudio se trata de las tablas de la ley y es un estudio de cierta manera controversial porque rompe con los estigmas y con esquemas antiguos que probablemente sean hasta falsos. De hecho, este servidor está convencido de que hemos crecido con la tradición de que los 10 mandamientos que estaban en las tablas de Moisés son aquellos como no matarás, no codiciarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, aquellos que, ¿verdad?, que tradicionalmente conocemos. Pero cuando vamos a las Sagradas Escrituras, a la Tanakh, pero específicamente en la Torah, y la estudiamos profundamente, verso por verso, capítulo por capítulo, nos damos cuenta de que en realidad hemos sido engañados de cierta manera. Y cuando digo de cierta manera es porque nosotros, en el caso mío como judío, para mí es irrelevante cuáles eran los 10 mandamientos de las piedras, porque igual tengo que obedecer los 613 mandamientos o mitzvot aproximadamente que hay en toda la Torah. O sea, en este estudio lo que queremos es dejar claro cuáles mitzvot, ¿verdad? Eso es en hebreo, o mandamientos, cuáles eran los que figuraban en las tablas de piedra, pero como judío, ¿verdad?, como observante de la Torah, consciente de que para mí eso es irrelevante, porque en realidad toda la ley que Yahweh, ¿verdad?, que el Eterno le entregó a Moisés en el Sinaí, toda la ley que fue escrita, la que se puso al lado del arca, ¿verdad?, todo el pacto en el cual Moisés roció sangre al pueblo para sellar el pacto, todo ese pacto, como judíos, estamos nosotros, ¿verdad?, obligados a guardarlo. Sin embargo, en las tablas de la ley, según la Torah, solo habían 10 palabras, 10 mandamientos. Ahora bien, tradicionalmente hemos crecido pensando de que los mandamientos son aquellos que resumí brevemente, ¿verdad?, hace unos minutos atrás o unos segundos atrás, que son aquellos que figuran en Éxodo 20 del del versículo 1 al 17. Eso es lo que hemos crecido. Pero, primero que nada, si usted se detiene lentamente, usted va a ver que desde Éxodo o Shemot, como se le conoce, como es en hebreo, ¿no?, en original hebreo, Éxodo significa Shemot. Pues en Éxodo, y voy a hablar en términos en español, ¿verdad?, en términos tradicionales, para aquellos que puedan estar viendo este estudio que no conocen del hebreo. Cuando tenga la oportunidad, menciono los dos para ir a la misma vez adiestrando a otras personas en el hebreo y en mi caso seguir ejercitando el poquito hebreo que he ido aprendiendo, igual que hice con el inglés. Bueno, pues como le iba diciendo, en Éxodo 20, desde el versículo 1 al 17, aparecen los mandamientos que tradicionalmente hemos entendido o hemos heredado esa mentira de que eran los que figuraban en las tablas de piedra. No se desespere, téngame paciencia, por favor. Yo sé que quizás usted quisiera ya detener este video y decir, no, este está blasfemando. No, téngame paciencia. Yo le voy a hablar con la prueba, le voy a hablar con la Torá, con su Biblia. Busque su Biblia, háblala abra su Biblia, habla en Éxodo 20 y vamos a ir paso a paso para ir viendo, ¿verdad?, lo que les estoy explicando. Entonces, cuando empezamos el libro de Éxodo en el capítulo 20, vemos que en el versículo 1 Moisés nos dice, estas son las palabras
que Yahweh, ¿verdad? Nos dijo, ¿verdad? Nos dijo a nosotros como pueblo. Y fueron las palabras que el pueblo escuchó con su propio oído, antes de que tuviera temor, ¿verdad? Por todo el estruendo y el sonido de las trompetas, todo el viento, todo aquello que ocurrió allí, espantó al pueblo y entonces pues ellos decidieron entonces masivamente que Moisés fuera el intermediario entre el pueblo y Dios, porque ellos temían seguir escuchando la palabra de Dios y morir. Pero si vemos, hasta que ocurrió esto, Yahweh expresó aproximadamente 12, como 12 mandamientos. 12, no 10, 12. ¿Qué pasa? Que los copistas, ¿verdad? Los traductores, cuando traducen del hebreo a nuestros idiomas, el hebreo, en el caso donde se dieron estos mandamientos en el Sinaí, el hebreo que se usaba era el pictográfico. Luego el hebreo evolucionó hacia el hebreo, lo que se conoce como el paleohebreo. Y después de Babilonia, pues el hebreo evolucionó, ¿verdad? Al hebreo, lo que se conoce más o menos el hebreo, no el hebreo moderno, pero es un hebreo con una mezcla de arameo. Y después el hebreo moderno, que viene siendo el masorético, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Ahora bien, en el hebreo antiguo, tanto en el paleohebreo como el hebreo moderno, antes del masorético, o es decir, antes del hebreo masorético, todas las evoluciones del hebreo, el hebreo que es mezclado con el arameo, que vino después de del exilio de Babilonia, y el hebreo, el paleo y el pictográfico, no, eran bien similar al lenguaje griego, no usaban signos de puntuación. ¿Qué pasa? Que los copistas, cuando traducen mayormente este capítulo de Éxodo, ellos ponen las comas y los puntos. Acuérdense que estas comas y puntos hacen separaciones y crean, cuando tú pones un punto ya tú estás creando el inicio de otra oración. Entonces es ahí donde entonces se ve como si fueran 10 mandamientos, de la manera que pusieron las comas y los puntos. Pero cuando vemos el contexto de Éxodo 20, del 1 al 17, vemos que en realidad salen 12. Por ejemplo, el primer mandamiento, lo tengo por aquí, que dice, yo soy el Señor tu Dios. Vamos a empezar primero, en el versículo 21, dice, y Elohim habló y dijo todas estas palabras. Ok, o sea, que quiere decir, aquí podríamos hacer como hizo el cristianismo, con muchas Biblias del Nuevo Testamento que pusieron las palabras de Yeshua en letras rojas. Nosotros pudiéramos hacer algo así. Así que el versículo 1 del capítulo 20, que dice, Dios habló, ¿verdad? Elohim habló y dijo todas estas palabras. Entonces, a partir de aquí, comienza lo que se llama las letras rojas, porque es la palabra de Dios. Entonces, el versículo 2 dice, yo soy el Elohim que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Ya eso puede ser la primera palabra que él expresa. Después dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. Esa puede ser segunda palabra. Si vemos este versículo 2 que dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, perdón, de Misraín. Esto no se considera un mandamiento en el decálogo tradicional. Pero sin embargo, ya esta es la palabra de Dios que estaban escuchando, ¿verdad? Nuestros antepasados en el Sinaí. Otra observación que hacemos es que en muchas de las instrucciones que Yahweh da, ¿verdad? Aquí en estos versículos del 2 al 17, él comienza con la palabra no. Con la palabra no. Que de hecho, aquí se las voy a poner. Cómo se escribe la palabra no en hebreo, ¿verdad? Y cómo se pronuncia. Así que aquí se las pongo. Bueno, ya lo vieron, ¿verdad? Ya vieron cómo se escribe. Pues entonces, muchos de los mandamientos comienzan con la palabra no. Si vemos en el capítulo, perdón, en el versículo 17, según los copistas pusieron los signos de puntuación, específicamente las comas y los puntos, ellos, dos palabras que debieron ser
por separadas, porque comienzan con no. Por ejemplo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Ahí mismo siguieron con no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces todo lo consolidaron en un solo mandamiento cuando debieron haber sido separados. Yo aquí también le voy a figurar cómo quedarían los mandamientos según el contexto. Aquí se los voy a figurar, serían 12. Así que véanlo. Aquí estoy dejando los 12 mandamientos en pantalla, unos 12 segundos para que los puedan leer cuidadosamente. Pues, vieron, ¿verdad? Cómo quedan figurados los 12. Entonces, una cosa que tenemos que pensar desde que tú empiezas a leer Éxodo 19 es que en ningún momento hasta este punto, en ningún momento Yahweh le ha mencionado a Moisés que haga unas tablas de piedra. Todavía eso no ha sucedido. Así que eso usted debe llevarlo muy en claro en su mente, porque todavía no hemos hablado de piedras ninguna. Solo estamos hablando de que Yahweh mandó por 3 días al pueblo que se purificara, que lavaran sus vestimentas, ¿verdad? Esto de lavar sus vestimentas, se ha hablado mucho sobre esto. Pero en realidad Yahweh, ¿verdad? El Eterno le pidió literalmente que lavaran sus vestiduras. ¿Por qué? Porque las vestiduras guardaban mucho tipo de impureza. El Levítico 19, 20, 21, por ahí, se habla de las distintas maneras en que el hombre cae impuro, ¿verdad? Cae en un estado de impurificación. Entonces, muchas de esos estados de impurificación se solucionaban al anochecer, pero también había que lavar las vestiduras, las copas de la cama, todo. Entonces, en este contexto es que Yahweh le está diciendo al pueblo que no tengan relaciones sexuales con sus esposas por 3 días y que laven sus vestiduras para que estén puros ante la presencia de Yahweh. Esto ocurre, ¿verdad? Antes de que la presencia de Yahweh bajara al monte Sinaí, o el monte Horeb, como también se le conoce. Entonces, en el 20 lo que está sucediendo es que, como les dije anteriormente, no se ha mencionado todavía tablas de piedra ninguna. Lo que está sucediendo es que Yahweh comienza a hablar con el pueblo y el pueblo comienza a escuchar por sus propios oídos los mandamientos que se están dando, pero lo están haciendo aterrados. Cuando aparentemente, bueno, aquí mismo lo dice la escritura, cuando los truenos, ¿verdad? Los relámpagos, el sonido de las trompetas, todo este ruido y estos acontecimientos estaban sucediendo simultáneamente al escuchar la voz de Dios, todo esto atemorizó al pueblo, y el pueblo lo que hace es una interrupción, y esto lo vemos en el capítulo 10, en el versículo 18, perdón, del capítulo 20. Ahí lo que hay es una interrupción del pueblo. No es que Yahweh terminó de exponer su ley o de dictar su ley, sino que Yahweh y Moisés, ¿verdad? Y el pueblo, Yahweh y Moisés son interrumpidos por el pueblo, porque el pueblo le pide a Moisés que sea él el que interceda directamente con Yahweh, porque ellos ya no quieren escuchar la voz de Dios porque temen a morir. Yo he conseguido un video que lo edité de una película de Moisés que hay en YouTube. De hecho, es la única que yo he encontrado donde tiene esta escena donde el pueblo se atemoriza al escuchar el sonido de las trompetas. Malas traducciones dicen del chofar, pero aquí no era el chofar, aquí eran trompetas de plata. Eso lo hablaremos en otra ocasión. El sonido de las trompetas, los relámpagos, el viento, la nube. He conseguido, extraje ese canto, esa porción de la película, y la tengo aquí preparada para ustedes para que analicemos este momento, para que lo recreemos. Ese momento donde Yahweh es interrumpido por el pueblo porque se atemorizaron. Y esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre en realidad en el contexto de lo que estamos leyendo. No es que Yahweh dijo 10 palabras ni dijo 12, no. Él estaba dictando su ley cuando es interrumpido, pero después de esta interrupción, como veremos más adelante, Yahweh continúa dictando su ley. Pero vamos a ver este momento donde Yahweh es y Moisés, ¿verdad? Que es el que está ahí frente a la presencia de Yahweh.
es interrumpido por el pueblo masivamente, por el temor que tienen de escuchar a Dios. Y, ¿verdad? Y después pues seguiremos estudiando verso por verso cómo Yahweh una vez acepta la intersección de Moisés, ¿verdad? Como intermediario entre el pueblo y él mismo, cómo él continúa dictando su bendita ley. Así que vamos a ver este cortometraje que preparé para ustedes para recrear ese momento. Y después continuamos. Bueno, amados hermanos, me alegro que hayan disfrutado de esa porción, ¿verdad? De esa película, que se la recomiendo mucho. Es la película más fidedigna, ¿verdad?, que he encontrado en cuestión del Éxodo. No sabemos que Hollywood siempre le gusta exagerar, y muchas personas, principalmente en el cristianismo, basan su teología no en la Sagrada Escritura, sino en las películas de Hollywood. Entonces, esta película es la más fidedigna que he encontrado a las escrituras. También tiene sus añadiciones, pero es la más fidedigna. Y principalmente extraje esta parte que está totalmente fiel al texto. Bueno, ya habiendo visto, ¿verdad?, este cortometraje, podemos entender mejor lo que sucedió allí en el Sinaí. Entonces, como les iba diciendo antes del cortometraje, aquí todavía no se ha mencionado tablas de ley ninguna. Todavía las tablas de piedra no han sido mencionadas. Esto ocurre más adelante. Aquí lo que ocurre, después de haber dicho aproximadamente 12 palabras, como les puse hace un momento, ¿verdad?, en la proyección, en letras rojas. Después de 12 palabras, Yahweh continúa dictando su ley. Y
cuando Moisés sube por primera vez, ¿verdad?, al monte Sinaí, entonces sí a recibir las tablas, ¿verdad?, ya por escrito, Moisés tiene su primera venida, la cual nosotros, ¿verdad?, los nazarenos, conectamos con la primera venida de Mashiach. Y vemos que Moisés encontró el pueblo desordenado, encontró el pueblo, no habían pasado, bueno, pasaron 40 días solo de haber recibido la Torá, y ya estaban desobedeciendo, ya estaban adorando ídolos, ya habían roto prácticamente la alianza que ellos hicieron verbalmente. Nada distinto a nosotros. Muchos de nosotros que regresamos a la raíz hebrea, hacemos pacto con Yahweh, nos circuncidamos, ¿verdad? Y hacemos pacto con Yahweh, y no pasan 30, 40 días cuando ya estamos rompiendo la ley. No tenemos nada distinto a nuestros antepasados. Sabemos que Moisés subió por segunda vez, ¿verdad?, a la presencia del Eterno, y bajó por segunda vez, que también nosotros los conectamos con la segunda venida de Mashiach cuando él regrese, que se supone que encuentre ya el pueblo más dispuesto, que encuentre la novia preparada, como sucedió cuando Moisés bajó por segunda vez, que ya encontró la novia preparada. Pero es importante porque ahora nos vamos a ir a Éxodo 34. En Éxodo 34, y hago un punto aquí y un paréntesis, sabemos que la primera venida de Moisés del monte Sinaí, cuando Moisés baja por primera vez del monte Sinaí, baja con el primer set de piedra. Y al ver que el pueblo se había corrompido con el becerro de oro, la rompió. Algo interesante que ocurre, y usted lo va a ver con sus propios ojos en Éxodo 34, es que cuando Yahweh le dice a Moisés, o instruye a Moisés que haga un segundo set de piedra, que el mismo Yahweh iba a escribir, ¿verdad?, las mismas palabras que estaban en el primer set. Es interesante que los mandamientos o las palabras que se dicen ahí en Éxodo 34, que ahí sí suman 10, no son las que tradicionalmente nosotros entendemos. De hecho, en el primer set de piedra nunca se dice cuáles eran las palabras que habían ahí. Siempre la tradición lo ha relacionado con los mandamientos que nosotros entendíamos que eran de Éxodo 20, ¿verdad?, del 2 al 17. Pero en realidad eso no lo dice. No se dicen cuáles eran los mandamientos que estaban en las primeras tablas. Solo se dice que estaban escritas por ambos lados. Pero aquí sí se dice. Aquí sí Yahweh lo dice. Dice, aquí te escribiré las primeras palabras, perdón, las mismas palabras que estaban en el primer set de piedra que yo te había dado. Y ahí da los 10 mandamientos, ¿verdad? Que aquí se los voy a poner también aquí para que los lean y los puedan analizar. Así que véanlos ustedes mismos y lo comparan con su propia Biblia.
ya después de haber visto los 10 mandamientos, entonces concluimos que estos son los mandamientos en realidad que estaban en las tablas de la ley. Lo dice Moisés, no lo digo yo, lo dice Moisés. En Deuteronomio 5, Moisés le está recordando al pueblo lo que sucedió en el monte Horeb o el monte Sinaí. Se lo está recordando y les dice, estas fueron las palabras que ustedes escucharon con sus propios oídos antes que el pueblo se intimidara. Porque en realidad aquellas palabras que de Éxodo 1 al 17 fueron palabras que el pueblo escuchó con sus propios oídos. Esa es la diferencia. Palabras que el pueblo escuchó con sus propios oídos y las palabras que estaban en las piedras. Entonces, Deuteronomio 5, eso es lo que Moisés le está diciendo. Estas son las palabras que ustedes escucharon con sus propios oídos. Ahora, si vemos en muchas traducciones dice, y no añadió más nada. En muchas traducciones dice en Deuteronomio 5, y no añadió más nada. Entonces, ahí entendemos que los copistas añadieron esa palabra no. Porque dice, y no añadió más. Y no añadió más. Y eso no concuerda con el texto de Éxodo, porque sí sabemos que después del versículo 18, Yahweh continuó añadiendo. O sea que entendemos que los copistas, en algún momento de la historia, añadieron ese no. ¿Por qué sabemos esto? Si ustedes van a Jeremías 8:8, Jeremías mismo le dice a los dirigentes de Israel, ya sean Coanín y al rey de Israel, él mismo le está diciendo, ustedes se creen que saben la Torá, ustedes se creen sabios en la Torá, pero ustedes han sido engañados por la pluma mentirosa de los escribas. O sea, cuando él está diciendo eso, es que los escribas, cuando copiaban, cuando sacaban una copia, o hacían una copia de los textos, alteraban. Eso es tan fácil, meter un no, ¿va? Y mira cómo, es lo mismo que ha pasado ahora con el juego de las comas y los puntos, con el texto masorético. Eso es una manera de alterar el texto, porque con una coma tú puedes cambiar todo el ritmo de lo que tú estás diciendo. Es como cuando leemos en Lucas, que dice que supuestamente Yahoshua le dijo a uno de los ladrones, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, si tú la coma la pones después de hoy, entonces diría, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Ven? Y eso hace más, ¿cómo le digo? Encaja más con el texto, porque sabemos que Yahweh, cuando a María Magdalena se le presentó, él le dijo, no me toques, que yo aún no he subido al Padre. Entonces ya habían pasado 3 días, o sea que, miren lo que los copistas hicieron al trasladar la coma. Ellos pusieron la coma antes de la palabra hoy, donde decía, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hacen a Yeshua mentiroso, que Yeshua, él mismo le está diciendo cuando resucita a María Magdalena, no me toques, que yo todavía no he subido al Padre. O sea que lo hace, esa coma convierte a Yeshua en mentiroso, pero es cuestión de los copistas. La coma, el griego que se usa en el Nuevo Testamento, el griego koiné, tampoco utilizaba signos de puntuación. Entonces la coma iba después de la palabra hoy. Entonces si lo leemos debe decir, de cierto te digo hoy, mañana estarás conmigo, perdona, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y perdonen porque lo estoy diciendo de mente y pues me turbé. Eso es lo que debió haber pasado, lo que debió haber dicho. Eso se lo estoy poniendo de ejemplo para que vean cómo los copistas tienden a jugar con los signos de puntuación. Con una palabrita que tú alteres, ya tú cambias todo el texto de la palabra. Así que, amados hermanos, hasta aquí este estudio. Espero que ustedes lo analicen y lo razonen, lo mediten y lleguen a sus propias conclusiones. Yo siempre le digo a las personas que yo les doy estudios, ¿no? y enseñanza, nunca renuncien a su interpretación propia por coger la interpretación de otra persona. Pero también le digo,